alguna cosa avanzaré, ¿no? Por ejemplo, después de decir que los consejos de departamento en las universidades son auténticos campos de batalla, el narrador de un relato cuyo título es ya pura agudeza de ingenio, porque se titula Verlaine, Campanas de Verlaine, añade un paréntesis en el que dice que en vez de campo de batalla, los más teóricos del departamento preferían decir campo de batalla y los más erasmistas campo de batallón. Obviamente, si uno no sabe quién era Georges Bataille o Marcel Bataillon, pues se pierde todo este juego que es muy agradable descubrir, y ese es el tipo de complicidad que yo digo que exige el texto para poder funcionar, ¿no? Por supuesto, es mucho más fácil entender por qué a los estudiantes de clásicas los llaman los Latin Kings, ¿no? Eso ya es más fácil. Y lo mismo pasa cuando un narrador habla de la ensalada de canónicos de Harold Bloom, ¿no? Este tipo de gestos, ¿no? Obviamente, a esto me refiero, no todos los lectores van a apreciar este tipo de gestos, ¿no? Javier, ya que estoy instalado en el mundo académico, también aprovecho para decir que Javier muy hábilmente hace una parodia del mundo académico, un mundo que él conoce muy bien porque vive dentro de él y no sé si tendría que decir lo sufre, no lo sé. Pero yo diría que la parodia la hace a la vez desde dentro y desde fuera. Desde dentro porque, acabo de decir, lo conoce muy bien. Pero desde fuera también porque cuando él proyecta una mirada de escritor sobre ese mundo, yo creo que ya no está hablando el profesor, está hablando el escritor. Y está hablando el escritor que quiere proyectar una mirada básicamente crítica, animada por ese gesto irónico y paródico que estoy comentando, ¿no? Pero además, claro, yo me doy muy por aludido porque los que pertenecemos al mundo académico nos damos cuenta de que nos está obligando con ese gesto a plantearnos cosas muy serias. De hecho, el humor verdadero ya suele hacer eso, ¿no? Plantearte cosas muy serias. Después de reírte, tú piensas, ¿qué me está planteando? Y te das cuenta de que, por lo menos a mí me ha pasado, en algún momento, leyendo algunos gestos de este libro y de otros libros de Javier, yo me pregunto qué estamos haciendo con la universidad. De verdad me pregunto qué estamos haciendo, por qué aceptamos situaciones absurdas y las seguimos por pura inercia, como si la lectura que un día hicimos de Kafka no nos hubiera servido para nada, a veces me pregunto eso. Por poner un ejemplo, el final del relato El caso de un poeta premiado me parece muy interesante al respecto, ¿no? Cuando el narrador predice lo que tendrá que hacer ese poeta premiado cuando lo nombren doctor honoris causa en alguna universidad y le toque preparar un discurso citando obligatoriamente autores que ni siquiera ha leído, pero que son autores que lucen muy bien en ciertos contextos y que se acaban convirtiendo en un gesto obligatorio, ¿no? También es muy interesante ver cómo se burla Javier, y esto desde luego no me extraña, de los títulos de los proyectos de investigación que se proponen al ministerio, Es decir, si uno está metido ahí, pues entonces te das cuenta de que está desde dentro, pero desde fuera diciéndote, no os dais cuenta de lo que estáis haciendo, ¿no? Toda esa absurda burocracia que se está comiendo la universidad, ¿no? Me parece muy, muy inteligente por su parte destacar esto. Ahora bien, igual que Javier es capaz de pasar en un mismo relato, esto es sorprendente, de un reality show a plantear la muerte de la novela, pues en este libro conviven citas a Baudelaire, Coetzee, Harold Bloom, Lázaro Carreter o Emilio Alarcos, conviven con citas a Chiquito de la Calzada, José Mota, Luis Miguel Dominguín o Bob Esponja. Y no solo eso, referencias continuas al mundo del cine, al mundo de la música, sobre todo de los 80, a programas y anuncios de televisión, Sálvame Deluxe aparece por aquí. Todo este material, todas estas citas se van citando continuamente en estos relatos, y entonces uno se da cuenta de la capacidad omnívora que tiene Javier, de cómo está atento a todas las manifestaciones de nuestra cultura, cómo no se le escapa nada de nuestra sociedad del espectáculo, cómo ha captado perfectamente que en nuestro mundo, igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclado la vida, y que la literatura tiene que ser capaz de reflejar toda esa riqueza social ahora, ¿no? Sobre todo si quiere hacer un diagnóstico de nuestra época. Yo creo que Javier eso lo hace muy bien. Javier consigue un cóctel perfecto en este libro, con una polifonía muy bien construida, distintas voces, distintos registros lingüísticos, distintos niveles culturales. Se puede hablar de una heterofonía, de una heteroglosia, de una heterología, qué sé yo, de muchas cosas. Es decir, yo creo que eso lo hace de una forma muy, muy brillante. Pero yo también añadiría, igual esto es polémico incluso, no quiero que se me entienda bien, yo añadiría que la literatura de Javier es también, para mí, una literatura de tránsito en muchos momentos del siglo XX al siglo XXI. De tránsito. ¿Qué quiero decir? Y esto es paradójico, porque yo estoy convencido de que todo esto está hecho de forma muy original y que parece que nos está enseñando un camino nuevo de hacer literatura, un camino en el que, por ejemplo, el apropiacionismo o las mezclas con los géneros literarios
en el apropiacionismo, por ejemplo, ¿no? No se pierdan en literatura comparadiña cómo es capaz Javier de poner en contacto con la teoría de la lírica, por lo menos la teoría tradicional de la lírica, con un prospecto de un medicamento, ¿no? La habilidad que tiene para hacer eso Javier, y realmente vas leyendo ese prospecto, y los que hemos estudiado lírica, dices, bueno, ¿cómo puede ser que haya encontrado esto, ¿no? La mezcla de géneros literarios y otros recursos con los que yo creo que él está, de verdad, primero, mostrando un estilo absolutamente camaleónico, y luego, creo que nos está mostrando recursos que pueden ser cruciales para plantear nuevos caminos, ¿no? No sé, a mí, yo recuerdo cuando, aquello que siempre se dice de John Barth y cuando él planteaba lo de el problema de la literatura del agotamiento, ¿no? Esa pregunta que John Barth se hacía de cómo seguir escribiendo cuando uno tiene la sensación de que ya todo está escrito. A Barth yo creo que en concreto la respuesta se la dio Borges, pero yo creo que Javier sigue trabajando en esa línea y dando soluciones para hacer un tipo de literatura original que por supuesto está asimilando todo lo anterior, ¿no? Pero no polémico, pero ¿por qué he dicho que yo sigo viendo mucho siglo XX ahí? Bueno, pues porque es evidente, porque es evidente sobre todo en un nivel referencial. Y ahí yo os tengo que reconocer que he leído este libro, perdonadme la confesión ahora, yo he leído este libro en una muy mala época de mi vida, porque en verano cumplí 49 años y he observado que es una cifra inexistente. Es decir, cumples 49 y tú mismo te estás diciendo, hostia, ya tienes 50. Y además la gente no te trata de 49, ya todo el mundo te trata de una persona de 50. Que nadie se moleste, ya sé que hay edades distintas aquí, y cada uno lo encaja como puede. Yo he querido confesaros que lo he encajado fatal, lo llevo muy mal. Y lo digo porque quiero decir que yo habría estado encantado al leer este libro, pues si no hubiera entendido muchas de las referencias que aparecen. O sea, ojalá yo no supiera quién es José Luis Rodríguez el Puma, o quiénes fueron los Pecos, o el payaso Fofó, o Bonnie M, o Kiko Ledgar, o Perales, o Fernando Esteso, o qué quiere decir un abucharao, ¿quién habla así ahora, no? O qué quiere decir la expresión darse el lote, que por las dudas se lo pregunté a mis hijas, y no tienen ni idea de lo que quiere decir darse el lote. Cosa que por una parte os imagináis que me encantó que mis hijas no sepan qué quiere decir darse el lote, pero por otra parte, confirmaba mi edad, ¿no? Y eso me dejó preocupado, ¿no? Sí, yo de verdad que lo que os quiero decir es que a mí este libro me ha llevado hasta la nostalgia en más de una ocasión, porque, digamos, también yo fui a EGB, porque yo también, Javier, me sabía los nombres de todos los futbolistas holandeses, cosa que me imagino que los aficionados al fútbol ahora no se saben, y porque para mí la letra de aquella canción de Ramoncín, que por supuesto aparece citada en este libro, una canción con la que por lo menos en mi época cerraban muchos bares y muchas discotecas antes, pues la letra de aquella canción a mí me sigue sirviendo, pero me doy cuenta de que con un sentido ya totalmente distinto. O sea que yo puedo seguir pensando, vale, tengo 50 y ¿qué? Aún nos mantenemos en pie y ya no pararemos hasta no poder ver. Lástima que lo de no poder ver ahora se llame presbicia o vista cansada, ¿no? En fin, que os recomiendo mucho la lectura, de verdad, lo digo de corazón, os recomiendo mucho la lectura de La mano izquierda es la que mata, porque creo que leyéndolo vais a ser muy felices y ya no digamos si además tenéis un camión, ¿eh? Bueno, muchas gracias. paso a tirar.